Pues, queridos y estimados hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Vamos a iniciar este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Al final tendremos tiempo de oración en nuestro Dios. Y estamos comenzando y partiendo con una pregunta. ¿Qué tan cerca está la segunda venida de Cristo? Cuando estamos pasando una situación en la cual hay una pandemia mundial, donde hay contingencia, caos en muchas naciones, donde esta pandemia se ha expandido a casi todos los rincones del mundo, pues las personas luego por temor, por miedo, por lo que sea, se están preguntando si realmente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca. Entonces, para ello vamos a echar mano de la palabra de nuestro Dios y vamos a verlo aquí en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 1 en adelante. El contexto de esto que vamos a leer es el hecho de que la iglesia en Tesalónica, los creyentes en ese lugar, ellos estaban casi seguros o estaban seguros de que el Señor vendría en su generación y vendría en esos días, vendría en su tiempo. Eso estamos hablando casi 2000 años atrás. Y entonces muchos de ellos dejaron de trabajar, comenzaron a vender sus propiedades, a relajarse y a esperar la segunda venida de Cristo. Y para corregir esta situación, el apóstol Pablo, él no puede visitarles, pero les envía una carta a través de la cual él les dice cómo es que va a ocurrir la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son muchas las señales que hay a la luz de toda la Biblia, pero hoy vamos a hablar acerca de ello. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, de la cual podemos echar mano. Y dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo primero que Pablo quiere decirles a los creyentes de Tesalónica, y que creo que es aplicable para nosotros también hoy en día, es que necesitamos tener una perspectiva correcta de lo que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual nos vamos a reunir con Él. Cristo no aparecerá dos veces al final de la historia. Aparecerá por segunda vez, dice la palabra del Señor, sin relación al pecado. El arrebatamiento de la iglesia solo es un aspecto de la segunda venida de Cristo, donde la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Estamos esperando su segunda venida, nuestra reunión con Él. Y Él dice, miren, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni estén conturbados. O sea, este tema escatológico del tiempo final y de la segunda venida de Cristo ocasiona en la vida de muchas personas este tipo de conductas.
Les dice no cambien su manera de pensar, no estén conturbados, o sea, no se turben, ni porque un espíritu les hable, o porque alguien dé una palabra y dé fechas en la cual el Señor va a venir, ni siquiera porque reciban una carta como si nosotros mismos se las hubiéramos mandado en el día, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, la segunda venida de Cristo no debe de provocar en la iglesia angustia, preocupación, no debe de generar en nosotros toda esa carga de preocupación por lo cual las personas se cargan. ¿Por qué? Porque el reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo será lo mejor que a nosotros nos va a suceder. Porque estaremos para siempre con Él, ya no habrá hambre, ya no habrá tribulación, ni dolor, ni angustia. Todas las primeras cosas pasaron, dice la Biblia, y en Dios todo es hecho nuevo. Y el Señor va a enjuagar toda lágrima de los ojos de aquellos que creyeron en Él. Entonces, estar con nuestro Señor es mucho mejor. El estar con Cristo, el saber que Él viene es algo para lo cual debemos de prepararnos en lugar de preocuparnos. Y esta es una conducta. Hay muchos que aprovechan estas situaciones como la pandemia para espantar más a la gente. Pero en realidad nosotros tenemos que saber que el reunirnos con Cristo debe de ser motivo de gozo, de alegría, porque el Señor viene por una iglesia que le ama, que le espera. Al menos de que usted esté viviendo una vida en rebeldía, en pecado, debe de preocuparse. Pero si usted es un hijo de Dios y es un cristiano, el que Cristo venga es la más bella noticia. La Biblia dice y la esposa dice, ven. Y todo aquel que oiga diga, ven, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. La segunda venida de Cristo debe de provocar en nosotros gozo, alegría, bendición, porque es nuestra más grande realización el reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debe de ser motivo de tristeza, de confusión, no debe de ser motivo de preocupación, especialmente en la vida de los creyentes. La realidad es que Cristo va a venir por segunda vez y Él nos llama a que nosotros debemos de estar preparados. Entonces, Pablo les dice, tengan cuidado que nadie les engañe. Estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3. Que nadie les engañe de ninguna manera, dice la palabra del Señor. Porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese qué interesante, nuestro Señor Jesucristo no vendrá por segunda vez aquí a la tierra sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El profeta Daniel lo llama la abominación desoladora. El apóstol Juan en sus escritos lo llama el anticristo. También se le llama la bestia. Entonces, ese personaje tendrá que venir y aparecer aquí en el mundo y manifestarse plenamente al mundo antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez aquí a la tierra. Y entonces, mis amados hermanos, Cristo, les dice Pablo, no lo esperen, porque Él no viene, les dice a su generación, sin que primero venga el hombre de pecado, sin que primero venga el hijo de perdición, sin que primero aparezca ese personaje que se llama el anticristo. Entonces, esto me dice, mis amados hermanos, de que el Pablo les está dando una señal muy poderosa a la iglesia. Yo quiero decirle que no le estoy hablando de conclusiones personales ni propias, estoy leyendo la palabra del Señor, donde estamos leyendo de que Cristo no vendrá a llevarse a su iglesia sin que primero aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición,
Y Pablo dice, no se conturben, no se preocupen, no se carguen, ni así un espíritu hable, o que alguien diga que tiene una carta que yo envié, ni así hable quien hable, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por ningún medio. Ustedes deben de estar angustiados en el sentido de que el día del Señor está cerca, de que la venida de Jesús está cerca, porque Cristo no vendrá a este mundo a llevarse a su iglesia sin que primero aparezca el anticristo. Juan dice, ya han aparecido muchos anticristos en plural, pero aquí está hablando de un personaje en particular. Va a ser un hombre que tendrá algunas características de las cuales nos habla aquí la palabra del Señor. Lo primero que este personaje hará es que dice, la Biblia lo llama la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Entonces le atribuye títulos como una persona totalmente perdida, un hombre totalmente endemoniado, lleno de pecado, o sea, de rebeldía, de rebelión en contra de Dios. Será el pecado mismo entronado en el hombre. Así como Jesús se hizo hombre, el enemigo mismo estará en plenitud en la vida de esa persona que vendrá a este mundo. Y una de las cosas que hace el hombre de pecado y el hijo de perdición, dice el verso 4, es que él se opone, son términos militares, y se levanta contra. La idea es que se levanta en guerra se levanta contra todo aquello que se llama Dios, o contra toda forma u objeto de culto. Entonces él va a levantarse, va a hacer guerra, se va a oponer a toda forma de adoración, porque él buscará que le adoren a él mismo. Cuando esto se escribió, años más tarde, el emperador romano se creía descendiente de los dioses y hacían estatuas del César y templos al César, la gente lo adoraba. Y todo el que no adoraba al César, todo aquel que no le decía que él era el Curios, el Señor, era perseguido y muchos asesinados, y por eso la iglesia tuvo muchos problemas en los primeros 2 siglos por la adoración al César. Los cristianos no adoraban al César. Ellos decían, Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro César, Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Curios, que significa Señor en el griego. Y entonces, por eso tuvieron muchos problemas y hubo mucha persecución y discriminación en contra de la iglesia. Al final de los tiempos aparecerá este personaje que está lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de iniquidad, y la palabra del Señor dice que él se va a oponer y se va a levantar en contra de Dios mismo y de toda forma de culto. Todo aquello que huela a Dios, a toda forma de adoración y de culto, va a ser suprimida, va a ser perseguida, porque Él va a establecer un propio culto, un culto personal. Y entonces se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, y se hará pasar por Dios mismo. Él declarará que Él es Dios mismo. Entonces se va a sentar en el templo de Dios y declarará ser Dios mismo. Yo quiero decirle algo para aquellos que están alarmando a la gente con esta pandemia. El templo todavía no ha sido construido. Los judíos ya tienen preparativos, tienen los planos, han estado trabajando en las vestimentas sacerdotales, han estado trabajando en los instrumentos que lleva el templo, porque lleva el altar del incienso, lleva el candelabro de los 7 brazos, el arca del pacto. Hay muchas cosas, muchos utensilios y muchos detalles que debe de tener el templo en Jerusalén. Pero ahí donde se construirá el templo actualmente hay un templo musulmán. Y ahí está el templo de la cúpula, de la roca. Es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes. Y los judíos, en cambio, nomás tienen
algo que se llama el muro de los lamentos, donde van a hacer oraciones a Dios para que Dios se vuelva a ellos y les regrese la gloria que tuvieron en los siglos anteriores, especialmente en el siglo primero, en el tiempo de Salomón. Y entonces el tercer templo de Jerusalén, donde se va a sentar este personaje, todavía no ha sido construido. Entonces esta pandemia, mis amados hermanos, sí son comienzos de dolores, es parte de lo que es el tiempo final, pero yo quiero decirle que no es la señal determinante que nos diga de que el Señor va a venir ahora, ya mismo, en medio de esta pandemia. No debemos de estar preocupados, asustados. Tampoco vamos a tomar las cosas a la ligera, vamos a tomar las cosas con seriedad, con amor en el Señor, pero debemos de estar muy convencidos de que Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo. Él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo todavía no ha sido construido. Entonces yo tengo una señal en mi vida a la luz de la palabra de Dios. Cuando yo ya vea que están construyendo ese templo en Jerusalén, mi amado hermano, es porque estaremos a las puertas, estaremos, pero ya en poco tiempo, quizás a meses o a años, de que nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez aquí en la tierra. Porque yo quiero decirle que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. No pueden ser señales aislados de que vino una peste, vinieron un terremoto o vino tal cosa. Y ya eso es lo que va a determinar que Cristo viene. Pablo dice, la más grande señal de que Cristo vendrá es que antes de su venida va a aparecer el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se va a oponer y se va a levantar contra Dios, contra todo lo que se llame Dios, toda forma de adoración y toda forma de culto. Vendrá a perseguir al pueblo de Dios. La Biblia dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Cuando habla de vencerlos es que los va a matar. Y Cristo todavía no ha venido, porque Cristo dice que cuando Él venga en su segunda venida, va a matar a este inicuo, el cual dice el Señor, ya lo vamos a ver aquí, leer un poquito más adelante. Entonces, sin embargo, vamos a ver otros aspectos. Entonces Él viene a hacer una guerra contra Dios, contra todo lo que se llame Dios, contra toda forma de culto. Él va a perseguir al pueblo de Dios, a la iglesia. Se va a sentar en el templo de Dios y va a declarar ser Dios mismo, haciéndose pasar por Dios. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Y en el verso 5 dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes yo les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, dentro del plan de Dios hay un tiempo en el cual este personaje se va a levantar para engañar al mundo entero, para perseguir al pueblo de Dios. Y yo quiero decirle que por eso es que la Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes venga una gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué habrá apostasía? Primero definamos lo que es apostatar. Apostatar significa renegar o renunciar a una fe verdadera. O sea, son creyentes que van a abandonar la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que yo sí enseño abiertamente que la salvación se puede perder, porque en la Biblia encontramos la palabra apostasía. De parte de Dios, la salvación Él la ofrece gratuita y eterna, pero el ser humano sí se puede salir de la gracia de Dios. El ser humano puede darle la espalda al Señor. Y dice que la palabra del Señor muy claramente, ¿verdad? De que si nosotros le negamos, Él también nos va a negar. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero el texto anterior dice que si nosotros le negamos, Él también nos va a negar en aquel día. Entonces, en realidad, el término apostasía significa darle la espalda a Dios, habiéndole conocido, habiendo sido personas
que estuvieron en iglesias, que conocieron el mensaje del Señor, van a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque habrá persecución. Porque este personaje se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quizás voy a tener que tomar un apartado para hablar específicamente cómo será este tiempo de la gran tribulación. Y yo quiero decirle de que Cristo todavía no ha venido. Pablo dice que Cristo no vendrá ni su pueblo se reunirá con él sin que primero aparezca el anticristo y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y con toda forma de culto. Y esta es una enseñanza que muchas veces no hemos profundizado en la palabra del Señor. Algunos me dicen, pastor, pero la iglesia va a ser levantada antes. Yo no lo creo tanto así a la luz de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, es donde se habla del arrebato de la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, y sin dejar lo anterior, capítulo 15, verso 51 en adelante. Aquí está el misterio del arrebatamiento y dice: he aquí yo les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfo, una transformación radical del gusano a mariposa, de un cuerpo humano a un cuerpo celestial, una transformación radical. Va a ocurrir, dice el 52, en un momento. Será en un abrir y cerrar de ojos. Ojo, dice, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, lo que está diciendo es que en realidad habrá una transformación radical del pueblo de Dios, pero dice que esto va a ocurrir hasta la final trompeta. Entonces le dejo una tarea. Usted debe de leer el tema de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Comienza en el capítulo 6 hablando de los 7 sellos y el capítulo 7. Y en el 8 se comienza a hablar del toque de las trompetas y de todas las calamidades que van a venir a este mundo previo a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Cristo no vendrá por segunda vez sin que antes, mis amados hermanos, Él venga el anticristo y Él aparecerá y vendrá a arrebatar a su pueblo hasta el toque, el último toque de trompeta. Son 7 trompetas las que se van a tocar. Y hasta el final es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el arrebato de la iglesia, es la transformación de todo el pueblo del Señor. Aquí dice también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14, porque si creemos, Primera de Tesalonicenses 4, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? En la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento ocurre, la resurrección de entre los muertos,
Los que hayan quedado hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo, son arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, pero va a ocurrir hasta que se toque la final trompeta. Ya lo leímos en los Corintios. No va a ocurrir antes de ese toque de trompeta. Entonces no nos hagamos falsas ilusiones, porque mis amados hermanos, el anticristo vendrá a este mundo, y ya lo estábamos leyendo aquí en segunda de Tesalonicenses, con una misión de perseguir, de levantarse, de hacer guerra contra los santos, de perseguir a todo aquello que se llame Dios y a toda forma de culto. Él va a declarar que Él es Dios, que lo adoren. Y allá cuando habla de la bestia en Apocalipsis 13 dice que Él hará matar a todos aquellos que no le adoren. Y entonces, mi amado hermano, la gente dice, no, es que la iglesia se va a ir y los que se queden van a ser los tibios y esos van a ir a poner la cabeza para que los maten. Pero yo le pregunto, ¿un tibio de verdad se va a dejar matar por la causa de Cristo? Si tuvo todo este tiempo de oportunidad para arrepentirse, vivir una vida íntegra, ¿usted cree que habrá una segunda oportunidad de verdad? Yo no encuentro fundamento en la Biblia para ello. El anticristo vendrá a este mundo y Cristo no vendrá sin que primero se manifieste y comience a asolar a la iglesia, comience a perseguir al pueblo de Dios, y por eso es que habrá una gran apostasía. Porque Cristo no vendrá, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, aquí lo dice muy claramente, nadie, dice en el verso 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la gente va a renunciar al Señor y a la fe. ¿Y por qué vendrá apostasía? Porque se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a oponer. Va a oponerse, va a hacer guerra y se va a levantar en guerra contra todo aquello que se llama Dios o que es objeto de culto. Entonces, la iglesia va a ser probada al final de los tiempos. Este personaje vendrá a asolar a la iglesia. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando estaba con ustedes les decía estas cosas? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, se haga a un lado y le dé paso a la maldad. El Espíritu Santo es quien está deteniendo la obra de Satanás. Pero él se va a hacer a un lado, va a ser quitado de en medio y le va a dar lugar para que se manifieste. Porque ya está en acción, dice el verso 7, el misterio de la iniquidad. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Mire, mi amado hermano, en otras palabras, la segunda venida de Cristo ocurre otro elemento. La iglesia, los muertos en Cristo son resucitados. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, los pocos que queden, serán arrebatados para recibir al Señor en los aires. Y en esa gloriosa venida del Señor, Él dice que va a matar al anticristo, al inicuo, al hombre de pecado, al hijo de perdición. O sea que Él hará de las suyas durante ese tiempo. Es la última semana de la cual habla, ¿verdad? El profeta Daniel. La última semana en la cual Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y serán tiempos de angustia, cual nunca hubo ni habrá después. Entonces, esto que nosotros estamos viviendo una pandemia y lo demás, en realidad solo son principios de dolores. Pero el conflicto verdadero será cuando se construya el templo de Jerusalén y aparezca el anticristo declarando que Él es Dios y que lo adoren, y Él va a perseguir y se va a levantar contra todo
todo lo que se llama Dios, contra toda forma de culto, y establecerá un culto universal a sí mismo, hacia esa misma persona. Entonces, mi amado hermano, dice que se va a manifestar aquel inicuo, dice el verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, Cristo no ha venido sin que primero venga el anticristo, lo dejará actuar durante 7 años, dice la palabra del Señor, y al final Él lo va a destruir con el espíritu de su boca, y lo va a matar con el espíritu de su boca, y lo va a destruir, lo va a desaparecer con el resplandor de su venida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de la palabra de Dios: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Yo, a la luz de lo que estoy leyendo, yo creo que sí. Por eso es que Tesalonicenses dice que habrá una gran apostasía. Por eso muchos van a renegar de la fe. Y esto tiene que ayudarme a considerar qué clase de cristianismo estoy yo abrazando. ¿Es un cristianismo solo de bendiciones, de glorias, de pedir carros, casas, de creer solo en palabras proféticas y bonitas? ¿O es un cristianismo que también estoy dispuesto a entregar mi vida a favor de mi Señor? ¿Qué clase de cristianismo en realidad yo estoy viviendo? La Biblia dice: pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigo, como está escrita en el griego, que es lo que Dios quiere que seamos, proviene de una palabra griega que se escribe martur, que significa, otra traducción literal es mártir. Un mártir es uno que muere por la causa de Cristo. Entonces Dios no nos llamó a nosotros, no nos dijo: toma tu colchón o toma tu televisor y sígueme. Él dijo: toma tu cruz. La cruz en el siglo I era un instrumento de muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Y mis amados hermanos, en realidad la verdadera iglesia de Cristo va a pasar por persecución, por tribulación al final de los tiempos. Hay muchos que no les gusta este evangelio porque quieren oír nomás de que Dios les va a dar riquezas y bendiciones, pero yo quiero decirle que usted tiene que también conocer la otra cara de la moneda. Claro que Dios es un Dios que da y que bendice y que provee, pero también es un Dios que muchas veces nos permite pasar por sufrimiento, por tribulación como pueblo de Dios. Yo estoy más que seguro que hay hermanos en Cristo en la fe que se han enfermado del coronavirus, porque estamos en un mundo caído. Pero yo quiero decirle que no es lo mismo vivir con el coronavirus sin Cristo que con Cristo. Porque con Cristo yo tengo esperanza, tengo a quien clamarle, tengo a quien buscar, refugio y socorro en ese momento de dificultad. Pero el hecho de que tengamos a Cristo no nos hace exentos de que en algún momento podamos tener algún padecimiento dentro de nuestra vida. Si alguno padece como cristiano, dice la Biblia, glorifique a Dios, exalte el nombre del Señor. Si usted está padeciendo y es cristiano, exalte y glorifique el nombre de Dios, porque esa es la buena voluntad de Dios para con nuestras vidas. Entonces el anticristo, este inicuo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Cristo no va a venir 2 veces. Aparecerá, dice la Biblia, por segunda vez, no por tercera vez, sin relación al pecado. Inicuo, y sigue dándonos la Biblia, dice, estamos en 2 Tesalonicenses 2:9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que además de que va a perseguir al pueblo de Dios, va a tener una gran multitud en el mundo que van a ir tras de él. Y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como
como este hombre que en realidad va a venir anunciando la paz al mundo y resolviendo grandes problemas y trayéndole lo que al ser humano le gusta, bienestar temporal. Entonces, es por obra de Satanás, es el diablo mismo entronado, con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos. Tendrá poder. Sabe que el diablo tiene poder hasta para sanar. Por eso hay gente que va al brujo y se sana. Pero el brujo no le va a salvar su alma. Si usted consulta a brujos, se va a ir al infierno, a una eternidad sin Dios. Porque ningún hechicero, ningún adivino, ninguno que consulta a brujos va a entrar al reino de los cielos, y usted necesita arrepentirse en el nombre del Señor. Con gran poder, con señales. Claro que va a sanar enfermos, va a liberar gente que está con serios problemas, va a cancelar deudas, hará grandes señales y hasta prodigios mentirosos. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio es la alteración de la naturaleza para manifestar algo que va contra las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, Josué oró a Dios y le dijo sol, detente en Gabaón. Y tuvo una pelea que duró 6 horas más. O sea, si el sol se ponía a las 6 de la tarde, ese día se puso hasta las 12 de la noche. Y se alargó el día y fue el día más largo y Dios dio una gran victoria. Eso es un prodigio. Es la alteración de los elementos de la naturaleza para revelar la grandeza de Dios, pero en este caso es el diablo mismo engañando a la gente. Y dice que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, el mundo que anda perdido van a caer redonditos en el engaño de este hombre. Por cuanto ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, el primer propósito por el cual aparecerá este hombre es para levantarse y perseguir a todo lo que se llame Dios y a toda forma de culto. Él se va a oponer a la fe cristiana, al cristianismo y a toda forma de culto, y va a establecer su propio culto. Pero la segunda razón por la cual él vendrá es porque Dios les está enviando un poder engañoso para que la gente crea la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces viene con un segundo objetivo, viene a engañar al mundo entero, a engañar a la gente, a hacerle creer que en él tendrán una vida resuelta, y la Biblia dice que hasta va a sellar a los que son suyos y les pondrá una marca. Y entonces tendrá un control y nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Por eso es que el pueblo cristiano la va a ver difícil en este tiempo. La va a ver difícil. ¿Por qué? Porque nadie va a poder comprar ni vender sino el que tiene la marca. Imagínense si ahorita con que nos quedamos en casa por una pandemia y tenemos que estar en casa, es difícil. Ahora imagínense que no podamos ni comprar ni vender y estar siendo perseguidos por un sistema demoníaco. Y será una situación extrema. Por eso dice la Biblia que si estos días no fueren acortados, nadie sería salvo. O sea, hermanos, habrá salvación en medio de estas dificultades. Y entonces, por eso la palabra del Señor dice que por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios dice, ya no quieren creer en mi hijo, ni me quieren creer en mí, pues crean a la mentira y los dejo, para que Satanás haga de ustedes lo que les dé la gana, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oiga bien, serán condenados todos los que se complacieron en la injusticia y todos los que no creyeron en la verdad. Entonces, aquí hay dos cosas que llevarán a condenación al ser humano. La primera de ellas es que la gente se va a condenar por no creer en la verdad del evangelio. Y terminarán abrazando la mentira porque
No hay punto medio. O crees en Dios, todo es blanco y negro aquí. O te complaces en la mentira y en andar haciendo lo malo. Y aquellos dice que se complacieron en una vida injusta, de injusticia. La injusticia tiene que ver con el trato con los demás, con andarse aprovechando de los demás, con venir y ser personas que le hacemos daño a las demás personas, que no somos justos en nuestra manera de tratar a los demás. La Biblia dice que si tú tienes 2 túnicas, debes de darle una al que no tiene. Si tienes que comer y ves a alguien con necesidad, tienes que compartir. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado. No podemos nosotros cerrar nuestro corazón y decir, yo ya tengo mi vida resuelta. Pero ¿cómo está el vecino? ¿Cómo está la persona que está a mi lado? ¿Cómo están las personas que nos rodean? Tenemos que también tener carga y preocupación por los que están en necesidad, porque los injustos, los que no tratan bien a los demás, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el templo de Dios, el cual viene a perseguir a todo y a levantarse en guerra a todo lo que se llama Dios, todo lo que es objeto de culto, el cual se va a sentar en el templo de Dios y va a declarar que Él es Dios, el cual será destruido con la boca del Señor y con el resplandor de su venida. Entonces, mire, Cristo no viene hasta que destruye al anticristo. Entonces la iglesia aquí va a estar todavía cuando esté este personaje. Y la iglesia va a ser probada y perseguida. Por eso pensémosle bien qué clase de cristianismo estamos nosotros abrazando. Si solo es un cristianismo de conveniencias y de bendiciones y que Dios me dio esto y me dio aquello y me dio lo otro, y no estás dispuesto a padecer y a sufrir por él, tienes un evangelio falso. Porque nos es concedido no solo creer en él, sino también padecer con él. Así dice la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, yo quiero decirles que Dios nos dará de su gracia, nos dará la gracia y el poder para sobrevivir a estos tiempos. La Biblia también nos menciona en otro texto, de examinarlo, ojalá no se me cansen, en el Evangelio de Lucas. A mí me encanta leer Lucas, porque Lucas tiene algo muy particular. Él no fue un discípulo de Jesús. Él era un médico del siglo I, era de los discípulos de Pablo, del equipo de Pablo y de Silas. Pero Lucas, siendo un médico, él sistematizó y puso en orden la verdad de Dios. O sea, él fue a investigar y le dijo, oye Pedro, ¿qué son las cosas más esenciales que tú viviste con Jesús? Cuéntame tus experiencias. Luego fue con María, luego fue, ¿verdad? Y fue a las fuentes primarias y sistematizó el evangelio. O sea, nos dejó en orden y sistematizado la verdad de Dios. Él mismo lo expone. Entonces, en el capítulo 21, él nos habla de cómo será la venida de nuestro Señor, porque la pregunta original es, ¿qué tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo? Su segunda venida. ¿Qué tan cerca estamos de la parusía, del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En el capítulo 21 de Lucas, versos 20, comienza a profetizar, y este es el Señor Jesucristo enseñando sobre el tiempo final. Saludamos a nuestra hermana Sandra Alfaro, su esposo y su familia que nos están viendo. Que Dios les bendiga en gran manera. Evelyn está por ahí también. Dios les bendiga en gran manera. Todos los que nos están sintonizando a través de este medio, que Dios los bendiga en gran manera. Mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Lucas. Nuestra hermana Lucy hasta Culco. El Señor les bendiga en gran manera. Lucas capítulo 21, versos 20 en adelante. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Otra versión dice, son días de castigo de Dios, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o será pisoteada o habitada por pueblo gentil, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escúcheme bien lo que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Lo primero que queremos señalar respecto a la venida del Señor es que Él enseñó y dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, deben de saber que su destrucción ha llegado. Sabe que el Señor lo enseñó ahí alrededor del año 32 después de Cristo, y sucedió literalmente en el año 70 de la vida cristiana. Los celotes, que eran el grupo guerrillero y opositor a Roma, ellos hicieron una conspiración, se levantaron en guerra contra los romanos, tomaron la fortaleza de Masada, una fortaleza de Herodes, de aprovisionamiento, y hicieron una matanza de soldados. Y entonces los romanos, por la rebelión de los celotes judíos, comenzó a destruir el muro, a incendiar el templo, la ciudad, los palacios. La ciudad de Jerusalén fue incendiada, fue destruida, no quedó piedra preciosa sobre piedra. Se llevaron todas las riquezas de Jerusalén. Hubo un gran genocidio, una gran multitud de gente murió, fueron traspasados a espadas, y los judíos fueron echados de su tierra santa y fueron esparcidos en todas las naciones, mis amados hermanos, durante casi 19 siglos. Esto ya sucedió en la historia bíblica. Y entonces, luego al final, ¿verdad? Viene la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya alrededor de los 30, 1930, 1940. Y entonces Hitler y su sistema nazi matan alrededor de 6 millones de judíos. Imagínense, en la pandemia llevamos unos cuantos muertos, ahora imagínense 6 millones de un solo pueblo de Israel. Y a eso se le llamó el Holocausto, un genocidio como nunca antes. Entonces los judíos clamaron y pidieron ante las Naciones Unidas, con el apoyo de Estados Unidos, que les regresaran su territorio para tener un lugar donde defenderse de sus enemigos. Y por el genocidio, el holocausto y la gran deuda moral que había contra el pueblo judío, que no tenían un propio territorio, que habían sido expulsados de Israel desde el año 70, en resolución de la ONU de 2 de mayo de 1948, le regresan el territorio de Israel y Jerusalén para el pueblo judío. Y le es regresado en 1948. Ellos durante 19 siglos que estuvieron esparcidos por todo el mundo no perdieron su idioma, su identidad cultural, no perdieron su religión judaica, sus tradiciones, y regresaron y reconstruyeron la nación de Israel, la cual es la sexta potencia mundial en este momento. Y mis amados hermanos, fue un milagro lo que Dios hizo. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Entonces, cuando vamos leyendo la profecía bíblica, comienza diciendo, y caerán a filo de espada. Estamos en Lucas 21-24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo ocurrió esto? El año 70. Y Jerusalén será hollada, habitada o pisada por los gentiles. O sea, los árabes llegaron a vivir ahí. Ellos fueron desalojados en el año 70 y llegaron los árabes y ahí habitaron. Pero escuche bien, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles de la ocupación de Israel?
1948. Grábese bien esta fecha, porque de 1948 para acá, el reloj profético de Dios comenzó a moverse. En 1948 comenzó el tiempo final de la humanidad. Ahí comenzó. Ahí tiene el cumplimiento la profecía. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, Israel será habitada por pueblo gentil. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles? Cuando los gentiles fueron quitados y el territorio le fue regresado a Israel. Ahora ellos tienen el control y el dominio de esa región. Y entonces estamos viendo cumplirse la profecía misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces comienza la Biblia a decirnos, y entonces dice el verso 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Yo quiero decirle que en el sol, la luna y las estrellas siempre han habido señales. El detalle es que no eran perceptibles al ojo humano por las distancias a las cuales está. Pero ¿qué pasó del año 50 para acá? Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló tecnología. Y esa es una de las señales en Daniel 12, que la ciencia se va a aumentar, muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará en el tiempo final. Y con esa tecnología que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra, comenzó a aparecer la observación del sol, la luna y las estrellas, el viaje a las estrellas, el alunizaje de los Apolos. Los proyectos comenzaron en los 50. Y entonces hoy en día nosotros, si vemos el canal de la NASA, podemos estar viendo cómo se está estudiando el sol, los fenómenos que hay, la corona del sol, el tamaño, la dimensión. Sabemos que está hecho de helio. Todo eso no era posible saberlo antes de 1950 porque no era muy poca y escasa la exploración que hay. En este momento hay gente que está viviendo en la estratosfera, están viviendo en lo que es la estación internacional, ahí hay astronautas. Entre la Tierra y la Luna hay una estación internacional en la cual hay gente ahí viviendo en el espacio. Hay instrumentos de precisión que están estudiando nuestra galaxia, el universo en total. Nada de eso era posible. Pero entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo en 1948, se activó el reloj de Dios para decirnos que en verdad estamos viviendo el tiempo final. Y que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Que hay cosas que faltan por cumplirse. Pero hay otras que ya se han cumplido, como lo que estamos leyendo aquí. Y luego dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y la Biblia habla que previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la tierra habrá angustia. Mire, hasta antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud había dicho de que 1 de cada 4 personas antes de la pandemia iba a sufrir la enfermedad del siglo. Es la enfermedad número 1. Ni es el cáncer, ni es el SIDA, ni es las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad número 1 en la población mundial, y un 25% de la población mundial la iba a padecer. Hoy va a subir ese número, créamelo, después de la pandemia. Se llama depresión. ¿Qué es la depresión? Es una angustia profunda que las personas experimentan. Falta de esperanza, se sienten atrapadas, sienten que no pueden con los problemas encima y en una situación donde se paralizan y están tristes, angustiados y no saben cómo salir de esa situación. Entonces, el tiempo final, dijo Jesús, se iba a activar cuando Jerusalén le fuera regresado al pueblo judío. Señales en el sol, la luna y las estrellas, la exploración solar y de lo que es nuestro mundo y la creación misma. Eso comenzó en los 50. Pero en este momento estamos viviendo tiempos de angustia. Hay personas que no saben cómo sobrellevar la crisis y están aterrorizadas y están espantadas.
Pero yo quiero decirle, ábrale las puertas de su corazón a Jesucristo. Él sabe cómo lidiar con nuestra tristeza y nuestro dolor. No vamos a encontrar en nadie más el amor y la salvación que nosotros podemos tener en Él, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Saludamos a Dulce González, a Gina Cosme, que también nos está viendo en este momento. Dios les bendiga en gran manera. A los vecinos que también están ahí conectados. Dios les bendiga en gran manera. Pero en verdad, esto es algo que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Sigo diciendo la palabra del Señor. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mis amados hermanos, va a haber desfallecimiento, angustia, confusión por el bramido del mar y de las olas, o sea, las naciones agitadas, desfallecimiento, o sea, deseos de morirse en la gente, temor, expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque al final las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense que el Señor lo que está diciendo es que habrá estruendo en los cielos. Las estrellas del cielo caerán a la tierra. Hay varios videos que muestran de que hay amenazas para la tierra a tantos años antes de los 50 y que hay rocas espaciales que amenazan con caer en la tierra y pues algunos lo creen, otros no lo creen, pero la Biblia dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas, habrá temor, expectación, angustia por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y yo creo que esta situación que nos está viniendo ya es una advertencia de que algo grande está por suceder. Mi amado amigo, mi amado hermano, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca. Quizás no sea durante esta pandemia, pero todo esto nos está diciendo que el mundo está entrando en una agitación, en una desesperanza, en dolor, en preocupación. Pero usted y yo debemos de saber que nuestra redención está cerca. Dice el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios la bendiga, mi hermana Viviana, Eduardo Solís, Dios te bendiga en gran manera. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que usted ya vio que hay una pandemia mundial, que hay observación del sol, la luna y las estrellas, que el territorio se le regresó a Israel en 1948 y después de 19 siglos, no es una casualidad de que Israel ya esté establecido y sea una profecía que estamos viendo cumplirse. Que hay angustia en la tierra y desfallecimiento y preocupación y la gente en un estado escuchando noticias terribles cada día. Y espérese la situación económica que se va a poner difícil en el mundo. Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo puedo asegurarle con toda libertad en el nombre de Jesús que nuestra redención en Cristo está totalmente cerca. Dios le bendiga, León, Joel Martínez, que también está sintonizándonos. Dios los bendiga en gran manera. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, porque esto que estamos leyendo ya está cumplido. Al comienzo les hablé de las cosas que todavía no se han cumplido. Lo que es el templo de Jerusalén, la gran apostasía que habrá y la persecución del pueblo de Dios. Pero estas cosas ya están cumplidas.
También les dio una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y aquí dice algo muy tremendo en el verso 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, la segunda venida de Cristo será en la generación en la cual el pueblo de Israel regresó a su territorio. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Ya lo expliqué cómo. Angustia en las gentes por el bramido del mar. Las potencias de los cielos, dice, serán sacudidas. Todavía no lo hemos visto, pero créamelo. Si la Biblia lo dice, va a suceder en el momento en que nosotros menos lo estemos esperando. Así que cuando ustedes vean que estas cosas están sucediendo, deben de saber que el reino de Dios está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La gran pregunta del millón es: ¿dónde comienza la generación de la segunda venida de Cristo? ¿Y cuánto dura una generación? Dios le bendiga. Dunia Yesenia Ramos, nuestra ex compañera, Andy Briceños, Dios les bendiga en gran manera. ¿Cuándo comienza el tiempo final? ¿Cuándo comienza la generación de la segunda venida de Cristo? ¿Y cuánto dura una generación? Voy a terminar por la segunda pregunta. ¿Cuánto dura una generación? Si usted lee Génesis capítulo 6, versos 3 y 4, el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque él es carne. Serán ciertamente sus días 120 años y no va a pasar de ahí. ¿Cuánto dura una generación? Una generación es todos los que nacieron en el 48 hasta el último que muera de esos que han nacido. O sea, puede durar hasta 120 años, es lo máximo. Pero la Biblia dice: no va a pasar esta generación. O sea, no va a llegar hasta el final. No espere que hasta lleguen los 120 años para que todo esto acontezca. Ahora, ¿dónde comenzó las señales proféticas de que Lucas nos deja registrado del tiempo final? La señal profética comienza con el regreso de Israel a su territorio. 2 de mayo de 1948. Ahí comienzan todos los nacidos en el 48. Entonces es en esa generación en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a venir a este mundo. Entonces al 48 súmele 120, 100 años, porque dice que no será hasta el final. Mis amados hermanos, estamos en el 2020. Han pasado 72 años. Hemos avanzado ya en esta generación. Y la Biblia dice que no va a pasar esta generación. No es una generación adelante ni atrás, es esta. ¿Por qué? Porque es en esta generación en que Israel regresó a su territorio. Es esta generación en la cual se comenzó las señales en el sol, la luna y las estrellas, la exploración del universo a través de objetos de precisión. Es en esta generación caracterizada por la angustia, por el dolor, por la desesperación, por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Todo lo que estamos viendo son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Estos solo son principios de dolores, dice nuestro hermano Alberto Ruiz Carvajal. Solo son comienzo de dolores, pero los dolores de parto ya van a suceder. No estamos lejos. Es en esta generación. Hemos avanzado 72 años. Y lo más que puede durar, pero dice que no terminará la generación. Póngale que sean 100 o menos o un poquito más. Pero quizás estemos vivos y veamos la venida del Señor. Y 7 años antes vendrá el anticristo a venir a perseguir al pueblo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, todo esto que nosotros estamos viendo es un aviso muy grande
de que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca. Ahora, no es el simple morbo de saber que el Señor está cerca en su venida. No podemos dar fechas, porque dice que a la hora que menos pensemos, Él vendrá. Del día y la hora nadie lo sabe. Pero Jesús también dijo, ustedes ven los cielos y dicen va a llover y llueve. Hipócritas, dijo, bien saben distinguir el aspecto de los cielos. ¿Cómo no van a reconocer este tiempo? ¿Cómo no vamos a entender de que el Señor está por venir con todo el avance tecnológico que hay? Con toda la pandemia en vivo, con la tristeza, el dolor, con saber de que Israel desde el 48 ya regresó a su pueblo y que la profecía ya se cumplió y que era una profecía previa a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, estamos viviendo los últimos años, las extras. En cualquier momento va a aparecer ese personaje que va a engañar al mundo entero. Mientras tanto el mundo se va a poner en caos. La iglesia va a ser asolada y perseguida. ¿Qué clase de cristiano serás tú? ¿Qué clase de cristiano estarás viviendo? Nuestro hermano José Luis Chávez dice, pastor, gloria a Dios. Pero tomémosla y la Biblia nos dice cómo debemos de nosotros vivir en este tiempo final, porque son tiempos proféticos que estamos viviendo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros en estos tiempos? Y entonces dice aquí la palabra del Señor. De cierto les digo, dice el 22 de Lucas, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, se puede equivocar cualquiera menos el Señor. Si Dios ya lo dijo, así va a suceder. ¿Cómo debemos de vivir en este tiempo? Mirad también por vosotros mismos. O sea, debemos de cuidar nuestra vida espiritual. No siempre vas a tener una iglesia y un pastor que te esté predicando y cantando cantos bonitos. Este es un tiempo en el cual tú tienes que hacerte responsable de la vida espiritual de tu familia. Porque así lo dice. Mirad también por vosotros mismos. O sea, velad por tu familia. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿De qué está hablando? De excesos. Hay gente viviendo en excesos, viviendo nomás para andar en el lujo y en una vida de derroche. Eso ya se acabó. Tenemos que ser buenos mayordomos y administradores de la vida que Dios nos ha dado. No podemos seguir viviendo en derroches y en parrandas. No se puede seguir viviendo de esa manera. Si tú vas viviendo así, vas a ir directito al infierno. Y en aquel día Dios te va a decir, yo te lo advertí. Es tiempo en que nosotros tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Que no se cargue de derroches, de embriaguez, de borracheras. La gente llenando carritos porque va a venir el tiempo en el cual habrá ley seca y llenando los carritos de bebidas y cervezas. Qué triste, qué terrible. Ignorando de que hay un gran peligro más grande que el coronavirus. El peligro más grande es que te pierdas de estar la eternidad con Dios. Y de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, de este mundo, de lo que conocemos. De qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, y preocupado nomás por las cosas de este mundo. Las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Dios tiene algo mejor para nosotros. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estaba leyendo otra versión y dice, porque luego puede dar a entender que hay que andar en un escapismo, pero dice otra versión que velemos, que oremos en todo tiempo para tener el poder y la fuerza para escapar, para salir de en medio de toda esa persecución y esas dificultades que vendrán al final de los tiempos. Mis amados hermanos,
Tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y Dios nos llama a velar, a orar. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Yo quiero decirle que si usted en este momento tiene peticiones de oración, escríbanos aquí en el chat. Queremos orar juntos por su vida. Dios quiere que velemos y oremos, porque vendrán tiempos difíciles y peligrosos, y Dios quiere que estemos delante de Él. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Xiomara, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Beto, Dunia, Andy Briceño, Joel Martínez, León, Joacín, Eduardo, Solís, Vivianita, Gina, Cosme, Dulce, María Melitina, que nos está viendo en Esperanza, Alberto Ruiz, Dios les bendiga en gran manera, Ángel, Lucy, Sandra Alfaro, Rodolfo, Nolvia Martínez, Jesús Martínez, Sandra, Mario Humberto, todos ellos que nos están viendo, Ena, Mía, Ángel Esaú, Laura Carvajal, Luis Lobo, Griselda, Lisette Pineda, Francisco Efraín, Lucy, César Román, Camilo Matías, Wilding Joel, Gallo Vargas, Sergio, Ana López, Elba Solís, Lucy. Bueno, hay muchas personas aquí conectadas. Todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y nuestro hermano Juan Carlos Rodríguez, que nos está viendo desde Monterrey con su familia, Dios los bendiga en gran manera. Y hermanos, escríbanos. Queremos terminar este tiempo orando al Señor por nuestras necesidades, pidiéndole a Él que nos ayude, nos fortalezca. Hermano Eduardo Solís dice que hace un mes tuvo un sueño donde había tormento, inundaciones, terremotos, lluvia de fuego. Llegaron ahí, decían descansa, y muchos pues, y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces dice que al final de los tiempos los jóvenes soñarán sueños y los ancianos tendrán visiones. Brenda dice que es un tiempo de esperanza y reconciliación con Dios. Nuestro hermano Carlos Humberto, que también nos está viendo, Dios los bendiga en gran manera. Ayúdennos a compartir este video. Usted puede darle ahí compartir para que sus contactos también nos vean. Y mis amados hermanos, son tiempos en los cuales como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que orar y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque vendrán tiempos, dice la palabra del Señor, que la gente tendrá hambre y tendrá sed de oír palabra de Dios, pero palabra de Dios no le será dada. Y entonces aprovechemos este tiempo de acercarnos al Señor, de buscarle con todo nuestro corazón. Oremos por quienes han sido separados de sus trabajos, dice hermana Brenda. Amén. Kelly Ramos Amaya, que también nos está viendo. El Señor les bendiga en gran manera. Entonces comencemos un tiempo de oración. Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia. El saber que tenemos una esperanza viva en ti, Señor, y que estos son tiempos finales en los cuales estamos preparándonos como pueblo, como iglesia tuya, para ese encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, muchas gracias porque no merecemos tanto amor, tanta misericordia para nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora yo presento la vida de cada uno de mis hermanos que nos está sintonizando a través de este medio. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que tu bendición, Señor, llegue a cada uno de nosotros, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Gracias por la vida de mi hermano Jorge Alberto Pinto, que está ahí, Señor, en el canal. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero recordar la vida de cada uno de los pastores, oh Dios, que, Señor, hacen la obra del Señor en diferentes lugares, Señor, y rogamos para que, Padre, tus hijos, tu pueblo, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, que abundantemente nos des palabras de ciencia, de sabiduría, palabra de inspiración,
de bendición, Señor, para hacer bendición a todos aquellos que no te conocen. Padre celestial, trae tu gloria, trae tu presencia, trae tu bendición en este tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado, fortalecido, que nos hagamos responsables, Dios, de guiar espiritualmente la vida de nuestra familia, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres precioso, Señor, y a ti te damos todo honor y toda gloria. Señor, damos gracias por la petición de nuestra hermana Brenda. Mándenos sus peticiones, mis hermanos. Nuestra hermana Brenda nos está pidiendo por aquellos que han sido separados de sus trabajos. La gran mayoría de nuestra población vivimos, ¿verdad? De la quincena, de lo que se cobra en el mes. Y hay muchas familias en este momento sufriendo por falta de trabajo. Hoy miraba en El Salvador, en las noticias, cómo la gente estaba amenazando con ir a sacar los productos de los supermercados porque decían no aguantaban el hambre y el encierro y la falta de trabajo. Señor, te rogamos, Padre, para que tú, oh Dios, nos ayudes y nos bendigas. Tú has prometido algo muy especial, Señor, en tu palabra, y tú dices que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Que ahí donde estás tú hay gozo, hay provisión, Señor, y a tu pueblo no falta ningún bien a los que andan en integridad. Ayúdanos nomás, Señor, a ser íntegros, porque ningún bien falta a aquellos que andamos en integridad delante de ti. Que no falte nada, Señor, que tu bendición sobreabunde. Quiero orarte en esta hora, traes a mi mente los proyectos, Señor. Hay muchos proyectos cristianos que están cuidando niños, cuidando ancianos, proyectos sociales, Señor, y que quizás están sufriendo por la situación del paro que hay en este momento. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que tú los tengas, Señor, en memoria, que los bendigas. Bendice la vida, Señor, de los médicos, las enfermeras, el personal de servicio en los hospitales, oh Dios. Cúbreles con tu preciosa sangre, Cristo Jesús. Trae un despertar espiritual sobre toda la tierra, Padre Celestial. Y Eduardo Solís nos está diciendo que oremos por la salud de las familias, tanto salud física como espiritual. Te rogamos, Cristo Jesús, que tú tengas, Señor, el cuidado de cada uno de nosotros. Señor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret nos des la gracia para poder sobrellevar este tiempo de crisis y que salgamos de ella victoriosos, fortalecidos, con la convicción de compartir de que tú eres bueno, de que les vamos a hablar a otro, Dios, de tu amor y tu misericordia, de tu verdad, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Cristo Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que, Señor, traiga, Señor, un despertar espiritual, Padre, en esta nación llamada México. Tú sabes que amamos con todo nuestro corazón esta nación. Bendecimos la vida de nuestros hermanos mexicanos. Bendecimos esta tierra en la cual tú nos permites vivir, Padre Celestial. Y que tengas misericordia, Dios mío. Padre mío, que se abran los medios de comunicación, radio, televisión, la internet, todos los medios para seguir proclamando tu segunda venida, Padre Celestial. Señor eterno, danos de tu gozo, danos de tu bendición, danos de tu salvación, Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro dulce refugio, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Que tu bendición llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros hogares, que podamos estar confiados, erguidos, levantando nuestra cabeza, sabiendo que nuestra redención está cerca. Tú estás cerca de venir y estás esperando a un pueblo que esté preparado para encontrarse contigo. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de mañana estaremos